Diente de león. Un podcast silvestre, medicinal y transformador. Dirigido por Irene Colmenares. Mi deseo es aportar otra mirada a la realidad que nos interesa y preocupa con entrevistas en profundidad. En este espacio divulgativo os propongo desaprender lo aprendido e iniciar el camino de vuelta a la Tierra. Hoy compartimos nuestro tiempo en el podcast con Toni Marín, director especializado en arquitectura y prácticas regenerativas del Habitar. Desde Ecohabitar impulsa la difusión de enfoques que integran conocimiento técnico, saberes tradicionales y conciencia ecológica, con el propósito de transformar la manera en que concebimos y construimos nuestros espacios de vida. Su trabajo se centra en visibilizar proyectos y reflexiones que promueven una arquitectura viva, capaz de restaurar los ecosistemas, fortalecer el tejido social y reconectar a las personas con los ritmos naturales del territorio. A través de la edición, la investigación y la comunicación, Toni contribuye a consolidar una cultura del habitar que no solo minimiza los impactos, sino que busca dejar una huella positiva y regeneradora en el entorno. Bienvenidas y bienvenidos al podcast, a este nuevo episodio de Diente de León. Estoy muy contenta de tener hoy a Toni, muy agradecida, y vamos a hablar de un montón de cosas de bioconstrucción y de todo lo relacionado con una vida en un hábitat o en una casa con un poquito más de salud y de conciencia. Bienvenido. ¿Qué tal, Irene? Buenas lo que sea, porque buenas lo que sea. Buenos días. Ahora mismo buenos días. ¿Qué tal estás? Pues aquí con muchas ganas. Estoy inscrita a la newsletter que mandáis desde hace un montón. Me la recomendó mi padre y la verdad me parece súper interesante. Me leo un montón porque uno, claro, ¿no? Escucha bioconstrucción o alguna palabra parecida y piensa que la cosa acaba en la casa, ¿no? Y en realidad es como que se amplía mucho más. Es en la casa y en todo lo que nos rodea y las cosas que tenemos dentro, pero también lo que hay fuera, ¿no? Entonces, bueno, como ampliar un poco esta idea, y creo que son palabras que cada vez se escuchan más y a veces no se sabe muy bien lo que es eso, ¿no? Entonces, si nos pudieses hacer una introducción de qué es la bioconstrucción, para poneros un poco en contexto. Sí, bueno, es un concepto que es transversal, o sea, la construcción, mientras que el sistema convencional académico siempre ha compartimentado todos los conceptos, ¿no? Pues tú eres médico del estómago y se acabó, y de tal. No, desde el humanismo, desde una forma diferente de ver las cosas, se ha evolucionado y se llega a la visión de que las cosas son transversales, de que no pueden ir independientes, ¿no? Pero pasa en el hábitat, pasa en la medicina natural, pasa en muchísimos aspectos, ¿no? Y en la educación se está viendo que no es solo, ¿no? Todo está interrelacionado, todo está conectado y entonces es imposible separar. Entonces todo tiene que ver. Por eso la bioconstrucción pues, es una mirada diferente, al sistema convencional actual, no al sistema antiguo. Tradicional, mejor, ¿no? Tradicional, porque vernáculamente, tradicionalmente, pues sí que la gente tenía en cuenta ciertos aspectos que luego la arquitectura y la construcción convencional no ha tenido en cuenta, ¿no? A partir de la industrialización, de toda la revolución industrial, pues empezaron a olvidar todos estos temas y bueno, pues de una manera muy fría, muy mercantilista, muy capitalista, se iba solo a lo que se iba, ¿no? Mientras que, pues llegó un momento que la gente empezó a decir aquí pasa algo, y se empezó a desarrollar. Y aproximadamente un poco cuando me empezó toda la revolución cultural y los movimientos alternativos en los 60, en los 70, quizá antes también algunos otros grupos, el movimiento ecologista, también se empezó a hablar de otras formas de hablar, sobre todo cuando empezó la crisis del petróleo, la primera crisis del petróleo, que fue sobre los 70 o así, 80 creo que fue, 70, perdona. También se empezó a hablar de la necesidad de casas eficientes, de casas ahorrativas, de casas de autoconsumo,
que generase su propia energía, luego se paralizó y luego se evolucionó. Entonces la bioconstrucción básicamente es una necesidad de buscar espacios y crear espacios saludables para el ser humano. Es que no tiene otra. Bioconstrucción, arquitectura biológica. En alemán es Biohaus, Biobiology, perdona, Biohaus es en inglés, y bueno, pues es un concepto que surgió pues a nivel terráqueo, ¿no? Vamos a buscar formas de vivir, pues porque de alguna manera el sistema convencional sospechábamos en principio, empezamos a sospechar y a darnos cuenta de que algo no iba bien. Tanta industria química, tanta prefabricación industrial, tanta industrialización, pues no era conveniente, ¿no? Veíamos que algo pasaba, ¿no? Claro, cuando se han empezado a hacer análisis e investigaciones, se han dado cuenta de que nos están metiendo cantidad de productos tóxicos, venenos, bueno, luego hablaremos de ello, ¿no? Uh-huh. Pues eso surgió esa necesidad de crear un concepto, que es la bioconstrucción, que ha ido desarrollándose, cuidado, porque desde los principios de la bioconstrucción, que básicamente era vamos a hacer las cosas de una manera muy natural, no había materiales nuevos, todo era con sistemas vernáculos tradicionales, tierra, madera. Se empezaron a rescatar materiales tradicionales como la cal, que no se utilizaba nada más que en restauración, etcétera, etcétera. Y luego sí que es verdad que han ido surgiendo materiales, aislamientos técnicos, ecológicos, tratamientos de pinturas, etcétera, etcétera. Entonces la bioconstrucción básicamente es eso, es una construcción para la vida, ¿no? Para que los seres humanos estén en un entorno saludable, sobre todo saludable, y que no tenga un efecto negativo sobre el medio ambiente, ¿no? Eso luego también, si quieres, lo explicamos a nivel energético, a nivel de huella de carbono, etcétera, etcétera. Sí. Y claro, yo creo que, o sea, como en beneficio de la rapidez, Uh-huh. ¿no? Supongo que es eso, ¿no? Que se han perdido Claro. artes como dónde pongo mi casa, si es Uh-huh. más adecuado aquí o acá, Claro. claro, ¿no? Y en pos supongo que de hacer un edificio gigante donde quepa un montón de gente una encima de otra, hemos perdido el sol, hemos perdido el aire, ¿no? Como el acceso a lo mejor a estar en contacto más con el exterior, y al final estamos como un poquito así hacinaditos, ¿no? En beneficio de hacer cosas rápido y meter a mucha gente. El sistema, la cultura occidental y no occidental, porque si te das cuenta te vas a China y también está lleno de un país que se supone que es capitalista y también está lleno de rascacielos y de una edificación nada saludable, o sea, pasa en todas partes. Yo creo que es una especie de la evolución humana, ¿no? Que ha ido a peor, ¿no? Y porque siempre hemos dicho, es que es el capitalismo. Sí, es el capitalismo, pero es que también es el Sí, comunismo. no solo el capitalismo, es como así, Es una hemos manera. decidido que eso nos va. Sí, es como una especie de industrialización, ¿no? De vamos a mejorar los beneficios económicos en pos de una supuesta efectividad. Y no es así, ni mucho menos, ¿no? En Occidente, concretamente, fue el afán de masificar, o sea, de generar más recursos económicos para accionistas de las empresas, etcétera, etcétera, ¿no? En aras de una especie como de evolución tecnológica, etcétera, etcétera. Yo recuerdo una de las peleas más grandes que hemos tenido siempre ha sido al principio, en los 80, en los 90, era la pelea que teníamos con los arquitectos que diseñaban pisos, eso a lo mejor lo habréis visto en las casas y en los pisos de nuestros padres y madres, que no estaban diseñados por las necesidades, estaban diseñados por un señor arquitecto. O sea, no tenían en cuenta La necesidad de una familia a lo mejor, ¿no? las necesidades, las zonas cómo alimentarse, era una especie como de sinsentido, ¿no? Todas estas cosas son las que a ciertas personas empezaron a mosquearlas, decir, bueno, aquí pasa algo, ¿no? Y por eso te digo que se empezó con el mundo de la bioconstrucción a hacer las cosas de otra manera. ¿Qué pasa? Una típica pregunta es, por ejemplo, ¿cuáles son las pautas estas de la bioconstrucción, ¿no? Que antes hacías un poquito mención, ¿no? En la bioconstrucción, primero, una de las cosas más importantes que se tiene en cuenta es dónde vamos a vivir, cómo vamos a vivir, en dónde, qué lugar vamos a elegir, que siempre se ha hecho, ¿no? Casi en la mayoría de las culturas tradicionales
tanto de hace miles de años como de hace 100 años y en algunas actuales, la gente no se ponía a habitar en cualquier lugar, elegía lugares. Hoy en día tenemos desastres como lo que pasó en Valencia, desastres, bueno, y en el mundo han pasado un montón porque no se elige el lugar donde vivir, pues, y para elegir el lugar a vivir hay que mirar, hay que estudiar, hay que Conocer a lo analizarlo mejor. a nivel geográfico, paisajístico, y como también a nivel energético, que son una de las cosas que no se tienen nada en cuenta y que desde la bioconstrucción se tienen muy en cuenta. Es muy importante ver y analizar qué energías hay alrededor, porque estas energías, que pueden ser naturales y hoy en día también artificiales, debido a Sí. la tecnología, pueden de alguna manera influenciar en la salud de las personas. A nivel natural hay energías que hay que evitar. Por ejemplo, el radón. El radón es Ujú. un gas radioactivo que surge. Es muy importante que todo lo que estemos hablando no asustemos a las personas, porque de todo lo que hablemos hay solución pero no vale la ignorancia. Lo que hay que hacer es buscar la solución que existen, ¿no? No Claro. es ninguna, no es Donde yo nada. vivo tenemos un montón de radón. Claro, si vives en una zona Y granítica, pues es claro. una zona de radón y hasta creo que 2 años, en España no contaba con una normativa en el Código de la Edificación, el Código Técnico de Edificación, que es una especie de manual para la gente que no sepa, donde te especifica las condiciones técnicas que tienen que tener los materiales construidos. No había normativa de radón, algo loquísimo, ¿no? Cuando en Ya. otros países llevan años y años y años y años. De hecho, la Unión Ujú. Europea le metió un par de denuncias y un par de multas a España por no tener. Ahora ya sí la hay, pero no ha habido. O sea, Sí, hasta hace 2 años es hasta hace nada en realidad. el radón es la segunda la Una segunda causa de causa de cáncer de cáncer de pulmón. muerte, Mm. cáncer de pulmón después del tabaco. O sea, bueno, ahora ya lo hay. Pues si vives en una zona con radón, suelen ser zonas graníticas, pues ahí hay métodos y sistemas para evitarlo. Lo que pasa es que hay que saberlo. Si no lo sabes, pues hay que saberlo. Tenemos también todo el tema de los campos electromagnéticos producidos a nivel natural por las corrientes subterráneas, las fallas Mm. geológicas, donde pueden generarse conceptos energéticos que interfieren. Básicamente, para explicar de una manera sencilla, lo explicaré muy sencillo. El cuerpo humano funciona por impulsos eléctricos, o sea, Ujú. es una cosa que yo creo que sabe todo el mundo. Ujú. Cualquier impulso eléctrico sometido a un campo electromagnético fuerte se interfiere, se crea una especie, sí, es Se interferido. modifica. Estas interferencias producen patologías en el cuerpo humano. Cuando tú estás sometido a un campo electromagnético muy potente, tanto sea artificial como natural, se crean bloqueos y los bloqueos que producen patologías que en cada persona es diferente. No significa que porque estés durmiendo encima de una vena de agua, significa que vayas a tener, yo qué sé, Sí, o otitis. que a todos los que estamos durmiendo en esa filita nos vaya a pasar lo Cada uno le mismo. sale una cosa. Está muy ligado a procesos cancerígenos y procesos de deterioro celulares, ¿no? Pero bueno, en el caso de una vena de agua, por ejemplo. Y la gente preguntará, ¿y por qué una vena de agua produce un campo electromagnético? Por el frotamiento, muy simple. Además, todo esto está demostrado científicamente. Los antiguos lo hacían de una manera con una técnica que se llama radiestesia, que esto existe, que usan los zaorís para encontrar agua, y hoy en día, pues, a nivel tecnológico, se puede hacer con un magnetómetro, un aparato que te mide ese campo, ¿no? Ujú. Todas esas cosas, antiguamente, pues había alguien en el pueblo que llegaba, vamos a hacer la casa, pues aquí, mira, pues aquí no podemos la cama, tal. No había ningún problema. Nadie decía nada raro. Sí, Pum. no le parecía eso así como de brujas, ¿no? O sea, era como lo Ahora, más pues, normal. Yo he oído eso que decían que soltaban a un perro sí, y entonces donde el perro se pusiese, ahí ponían la casa. Y que soltaban, ¿no? Que como que los perros van hacia, sí. como a las zonas más relajadas o más tranquilas, que es como a nosotros que también nos va bien. Y los gatos, por ejemplo, les gusta, normalmente los gatos ya como muy domesticados, igual eso ya no. Les gustan más las zonas donde hay movimientos energéticos. Pero bueno, que había muchas maneras y que se tomaba normal. O sea, era como una parte más, ¿no? A tener en cuenta a la hora de construir tu casa. Sí. Sí, ha habido muchos sistemas tradicionales, por ejemplo,
los arquitectos romanos usaban a personas especialistas que llegaban, cuando iban a hacer un campamento, lo que hacían era soltar unas ovejas, las Ah, cabras, las tenían pastando durante mucho tiempo, durante un tiempo, y luego hacían un sacrificio y analizaban sobre todo el hígado y las vísceras, ¿no? Y veían si tenían patologías, ¿no? Hay muchas técnicas, el mundo chamánico también utiliza otras técnicas. Sí, es una cosa normal. Hoy en día, para ser un poco más exactos, utilizamos a geobiólogos, expertos, o sea, personas que te levantan un plano con todas las alteraciones telúricas sí. artificiales. ¿Vale? Ahora hablaremos de las artificiales para que luego el arquitecto pueda elaborar el proyecto teniendo en cuenta esta información, ¿no? Es muy sencillo. En el mundo de la construcción, la mayoría de los proyectos llevan este marchamo, esta necesidad, ¿no? Y luego están las artificiales, no sé si me dejo alguna natural, pero bueno, no pasa nada, que son las producidas por el ser humano, sobre todo son campos electromagnéticos de microondas y producidos por cable de alta tensión, radares, antenas de telefonía móvil, tanto 4G como 5G, alguna más que me estoy olvidando por ahí, pero bueno. Sí, pero vamos, cualquier aparatito que emita y reciba algo hace. Sí. Dentro de la casa, pues el equipo microondas, los aparatos eléctricos, Mm, todas estas cosas generan un campo electromagnético que hay que tener cuidado. O sea, dato, en patologías entre los pilotos de aviones, la patología que gana es el cáncer de testículos. Pues llevan allí un radar entre las piernas delante que les afecta, ¿no? O sea, las claro. personas que trabajan con radares sufren bastantes problemas de patologías, ¿no? Y los campos electromagnéticos, pues eso, pues, ¿por qué? Por lo mismo, dependiendo. Todo esto hay unos baremos y hay se cuantifica, ¿entiendes? Una Ujú. mala instalación eléctrica, una mala toma de Sí, no tierra, tengas de tierra, sí. todas esas cosas interfieren y van creando bloqueos que poco a poco, pues todo eso se tiene en cuenta. Si es una obra nueva, pues ya se diseña al principio, y si es una vieja, pues se adapta, se va arreglando, se arregla y se va apañando. Y entonces esto es lo importante, ¿no? Las orientaciones también son importantes, hay lugares que no hacen prosperar a las personas. Verás, dice, pero esta casa tan bonita, pues a lo mejor está mal orientada, tiene una mala orientación. Si te das cuenta, en la arquitectura tradicional casi todas las viviendas están orientadas al sur, Sí. con una cierta protección al norte. Lógico, es que es de cajón, eso hasta cualquiera lo sabe, ¿no? Y bueno, todas esas cosas, hoy en día a lo mejor en el tema urbanístico es complicado hacerlo, pero bueno, se pueden hacer muchísimas cosas, ¿sabes? Siempre Ujú, se pueden hacer y se pueden aprovechar las radiaciones solares, se pueden aprovechar muchísimas cosas. ujú. Claro, porque si yo tengo una casa, yo ya vivo en una casa y entonces de repente esto me parece muy interesante Ujú. y obvio la orientación a lo mejor pues no lo puedo cambiar, pero puedo hacer cosas, ¿no? Aparte de, por ejemplo, hacer un control de las mediciones de la contaminación electromagnética que pueda tener en casa, pero puedo hacer algunas cosas. Puedo a lo mejor tener en cuenta la pintura o si voy a hacer alguna modificación o ya cuando la casa está hecha la cosa se complica. No, no, no. Lo importante es tener esta iniciativa y tener estas cosas un poco claras, ¿no? De hecho, nosotros hace 23 años o 24 mm, inventamos un medio de comunicación que es Ecohabitar para esta idea, para intentar informar a las personas que se puede y que no se puede hacer, ¿no? Eso, luego si quieres hablamos de ello. Ujú, Claro, porque es que aparte de todo esto que hablábamos al principio, luego está también la selección de los materiales. Eh, claro. los materiales han venido cargados por la industria química de productos muy tóxicos, ¿no? Los baremos con los cuales se rige por esta industria han sido muy laxos. De alguna manera, la administración que es la encargada de poner los topes, las líneas rojas, se han dejado llevar por la industria química. Sin ir más lejos, yo no recuerdo cuándo fue, pero creo que fue en el 2000 y poco, cuando se empezó en la Unión Europea a desarrollar toda la normativa REACH, que es la normativa REACH en la que rige a la industria química. La guerra campal fue apoteósica, ¿no? O sea,
Mientras que desde un lado intentábamos crear o sea, que la Unión Europea crease una serie de medidas para que la industria, o sea, los productos declarasen abiertamente los componentes para que el público, para que el consumidor pudiese informarse y elegir, que es lo que hacen en Suiza. En Suiza va por ley. Ya. La industria química estiro, para que no, ¿entiendes? Porque ellos, claro, no pueden decir no pueden airear que el formaldehído es cancerígeno. Entonces, ahí ha habido un desastre muy grande, ¿no? Bueno, te puedo dar ejemplos como lo que ha pasado con el amianto, lo que ha pasado con bueno, ha habido un desastre, ¿no? Las pinturas con los Sí, los compuestos orgánicos volátiles, COPs, un montón. el isocianato, bueno, un montón de cosas que es verdad que ahora y después de años desde la Unión Europea se van poniendo trabas, todavía no está ni mucho menos como quisiéramos, porque por ejemplo estamos haciendo y promoviendo mucha vivienda de madera, a la cual estamos apoyando porque tiene una huella ecológica muy baja, pero todavía no han llegado a encontrar una cola totalmente inocua. La cola que de las maderas todavía tiene ciertos componentes. O sea, no es fácil, ¿entiendes? Entonces ahí estamos peleándolo. Entonces tú tienes una casa ya viejita que tienes mucho, pues se hacen un montón de cosas. Pues la pintura que vayas a poner que sea ecológica. Y cuidado cuando decimos ecológica, porque hoy en día el concepto ecológico en pinturas, por ejemplo, y muchas otras cosas, es totalmente ambiguo, ¿no? Que vas a marcas que todo el mundo conocemos y te tienen su pintura ecológica y lo único que pasa es que la normativa europea les ha hecho bajar los compuestos tóxicos, pero todavía no se pueden comparar con pinturas realmente ecológicas que hace una pintura de unas calidades buenísimas y sí que no tiene ningún tipo de componentes. Por eso, por ejemplo, nosotros en Ecohabitat hemos hecho estudios comparativos y para enseñarle a las personas qué marcas creemos que hay que usar y cuáles no hay sin ningún tipo de problema y sin que nadie nos pague por ello, tranquila. Simplemente porque sabemos que esta pintura con tal, pues tiene muchísima más calidad. Lo podemos hacer con muchas cosas en la casa, ¿no? Podemos hacer con el aislamiento, los aislamientos para cerrar, porque otro de los fenómenos importantes es que ahora está tan de moda, la eficiencia energética. Claro, tú puedes aislar una vivienda con aislamientos de lana de roca, que lo llaman ecológico, de lo ecológico no tiene nada. A ver, es más ecológico que el Forespan este blanco, pero no es ecológico porque sigue teniendo una huella ecológica, luego sí que es una huella ecológica muy potente. Entonces nosotros no consideramos la lana de roca. Pero que puede ser que no sea dañino para ti, pero efectivamente el sacar eso del sistema, ¿no? Extraerlo, la extracción, pues tiene una contaminación y una huella, que es lo que dices tú. En discusión tenemos en cuenta la salud y las cuestiones medioambientales. Tú puedes tener una vivienda muy ecológica de madera, por ejemplo, traída de Finlandia y no podemos considerarla ecológica porque la huella ecológica que tiene del transporte es muy grande, las emisiones de CO2 es muy grande. Entonces, hay que consumir ecológico y local. Comprar un puerro de Irlanda, pues no. Sí, pues no tiene mucho sentido, sí. Es como rizar un poco el rizo, no ponerlo más difícil, pero bueno, al final es ser un poco coherente, que tenemos materiales aquí cerca, o sea que no hace falta efectivamente irte a 7 países a la derecha, que podemos acceder a cosas aquí. Tenemos aislamientos aquí en España como la celulosa, que es baratísima y está muy bien de precio, que es insuflable, se pueden insuflar dentro de paredes. Tenemos en ciertos lugares hay corcho, en otros lugares es un poquito caro, pero si estás cerca de lugares tipo como la Sierra Espadán, en Castellón o cerca de Extremadura, hay lugares donde hay aislamientos naturales, pinturas ecológicas de verdad. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer en una vivienda, ¿no? En los suelos, bueno, el tema hay una pelea, hay una tema de las ventanas. ¿Qué ventanas pongo? Pues pongo aluminio que dan menos trabajo. O pongo PVC. Bueno, nosotros siempre anteponemos primero salud y medio ambiente. Es verdad que una ventana de madera tienen trabajo porque cada 3 o 4 años tienes que barnizarlas, pero la huella ecológica que tiene es mínima
y esto es un material natural y además es un producto local, ¿no? Entonces, en mi opinión verás que la mayoría, el 99, bueno, no, el 100% de los proyectos están hechos con madera, ¿no? De una calidad o de otra, depende del dinero que tengas, ¿no? Pero que bueno, que puedes poner una madera de pino sin ningún tipo de problema y le barnizas con un barniz ecológico de verdad cada 3 o 4 años y tienes maderas para toda la vida, ¿no? Sí, que Y 3, 4 años tampoco hay cosas que requieren más mantenimiento, o sea que tampoco es una locura. Ahora hay un montón de casas y de hecho dicen que son como ecológicas, no sé muy bien por qué, casas modulares de hormigón. ya, Eso entiendo que además que no deja ni respirar, ¿no? No pues, hay... otro concepto dentro de la vivienda es que consideramos a la vivienda como nuestra tercera piel, ¿no? Vestirse de plástico, pues no es muy normal, ¿verdad? Ponerse, ya cuando te pones un Y aún impermeable. así lo hacemos, ¿eh? Vamos con poliéster Y- todo el rato. y- bueno, pero me refiero cuando digo plástico, digo no transpirable, ¿no? Porque es Sí, verdad que plástico literal, con un film de plástico. eso, con sí, un impermeable plástico. No me refiero a los polares, que sí que aunque son de plástico, pero transpiran. Mm. Bueno, por eso es importante que la vivienda transpire y por eso usamos materiales transpirables. O sea, por ejemplo, no usamos pinturas plásticas, Claro. no usamos hormigón o cemento. Ahora te explicaré por qué no usamos el cemento, porque es por más motivos. No solamente porque no transpire, porque además su huella ecológica es muy grande y porque es un material desarrollado para una revolución industrial que hacía Ujú. falta para construir rápido, 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 rápido y bueno, pero cuidado, con una vida de no más de 60 años. O sea, el cemento a los 60, 50, 60 años se degrada, así de sencillo, ¿no? Ah, mira. Vete a los puentes construidos hace 40, 50 años por la Sierra Norte de Madrid y están desmoronándose. O sea, todo Que esto no pasa con los puentes romanos, que luego no. todavía hay puentes romanos y la gente dice, jo, ¿cómo puede estar esto aquí plantado, no? Sí, sí, romanos, árabes, o sea, antiguos, Sí, bueno, pues medievales, por mira, por ejemplo, aquí hay. porque están ahí todavía porque no usaban cemento, usaban Portland, porque cemento también se le llama a la mezcla de arena con cal, que es lo que sí usamos nosotros, que Claro, es un mortero, ¿no? Eh, mortero. el cemento Portland fue un invento, ya te digo, en el siglo XIX para hacer una arquitectura rápida, súper rápida y ahí es ahí, ¿no? En mi caso no usamos cementos, usamos morteros o sea, tierra cruda, morteros de cal y poco más, ¿no? Y si es madera, pues nada de esto, ¿no? ¿Y por qué usamos, por ejemplo, morteros de cal? La cal es un material que lo que decías tú ahora mismo. Ahí tienes construcciones de los romanos todavía en pie, ¿no? Y si se han caído no ha sido por el mortero, se han caído porque ha habido gente a coger las piedras para hacerse la casa y sigue, bueno, yo qué sé, 2000, 3000 años sin ningún tipo de problema. Ahí tienes una construcciones de tierra cruda en Granada, ¿no? Bueno, pues cerca de 1000, sí, 1000 años, así serán, no sé cuántos, bueno, no hay ningún tipo de problema, ¿no? O sea, se puede hacer perfectamente con estos morteros, duran muchísimo más, son mucho más y tienen mucha menos huella ecológica. La Mm. emisión de CO2 que tiene un mortero de cal, por ejemplo, es mucho más baja bueno, mucho más baja, que a veces hasta se llega hasta a neutralizar, porque es verdad que cuando calientas la piedra caliza para hacer la cal, Ujú. y la piedra de cal emites CO2, pero luego cuando mezclas lo que es la cal en pasta con la arena, con el árido, y pones agua y lo aplicas, existe un proceso que se llama la carbonatación, que es que recoge Absorber CO2. CO2. Entonces neutraliza sus emisiones, o sea, emite y luego recoge. Sí. Cemento Portland no lo hace, ¿no? De hecho, una de las grandes, ahora si os dais cuenta, a nivel publicitario, a nivel de comunicación, las cementeras están constantemente buscando soluciones porque claro, como se está penalizando las emisiones de CO2 en la construcción, las cementeras saben que ahí tienen un problemón, ¿no? Entonces van como locos inventando que si ahora le meto dióxido de titanio al cemento para que coja tal, no sé qué. Siempre inventan cosas, pero claro, son apaños, no dejan de ser entuertos y Sí, pero apaños. son parches que complican más el proceso y en vez de simplificar, ¿no? Yo no te digo que para hacer un puente para una autovía haya que usar cemento Portland, pues sí, y armadura, ¿no?
pero para una vivienda unifamiliar no es nada necesario, ¿no? Hay otras fórmulas y además es que yo no te hablo por hablar, es que lo hemos visto durante todos estos años en que hemos visto proyectos y proyectos y proyectos hechos ahora, pero es que luego ves proyectos de antes que también siguen funcionando. Entonces, Vale. yo he discutido con muchos arquitectos convencionales por este tema, porque luego aparte los técnicos salen educados desde la administración, desde las universidades, con unos conceptos totalmente, bueno, pues enfocados hacia una arquitectura industrializada, ¿no? Todo lo que me contabas, una vivienda de hormigón prefabricado es una auténtica patata, o sea, es una vivienda en la cual pues no transpiras, y al no transpirar, pues se crean condensaciones. Piensa que uno de los grandes problemas de las humedades, las condensaciones de interiores es por no transpirar una vivienda. O sea, en el momento que tú dejas transpirar una vivienda, todo esto empieza a desaparecer, ¿no? Claro Y que luego, no es que al transpirar no es que entre humedad, o sea, es que en realidad dejamos que... Es que, o sea, es como difícil de comprender porque uno piensa, claro, si no está bien aislado, entonces entra el agua de fuera, ¿no? te Pero puedo en realidad contar, no pasa esto. te puedo contar una anécdota muy graciosa y no es nada, no es una opinión, es un hecho fehaciente. Recuerdo la expo del agua que hubo en Zaragoza hace años, no sé si has oído hablar de ella. Me Era una suena. expo que, bueno, pues eso fue una especie de sumidero para gastar dinero de una manera salvaje. Bueno, fue una locura, ¿no? Y entre todo el follón de edificios como prefabricados y muy cutres, eran todos muy bonitos, así como muy modernos, parecían la ciudad del futuro, pero era como, como una feria, ¿no? Una feria de casetas, ¿no? Había un edificio que no sé cómo salió, sí que sé cómo salió, pero que bueno, fue como la concesión a estos hippies, neo-hippies que Sí, hacen... vamos a dejarles un sitio, ¿no? Para que Sí, vengan y y se digan hizo un algo. edificio muy grande, que le llamábamos el Botijo, que era un edificio de tierra cruda y varas de paja, pero muy grande. Dentro cabían, yo qué sé, 300 personas, 400, era muy grande, una especie como de... Y era graciosísimo porque te morías de calor. En pleno agosto en Zaragoza, aquello era el desierto, y entonces era impresionante porque todos tenían aire acondicionado, todos. Y aquel es que tenías frío, te lo Sí. juro. Ostras. Estabas dentro y hacía frío. O sea, era impresionante. O sea, dices, pero ¿a qué me vienes tú a inventar tú aquí ahora que si aire acondicionado, puñetas? Cuando tienes en el pleno desierto gente que hace hielo con construcciones de tierra, pero no es que estemos en contra de la tecnología, estamos en contra de esta especie de querer saber más que... Sí, querer inventar la rueda, ¿no? Es como si que esto ya existe, no hace falta. Entonces tú puedes hacer una casa con criterios bioclimáticos perfectamente, que eso es otro, cuando ya entremos en el apartado del diseño, que se enfríe sola en verano y se caliente sola en invierno, sin ningún tipo de problema, aportando muy poca energía para Ujú. calentarla en invierno y nada para refrigerarla. Eso es factible. Existe lo que es la bioclimática, el diseño bioclimático. Entonces, en biocuestión, lo que hacen los profesionales es diseñar con criterios de bioclimática. Ujú. Que es más que poner unas placas o poner, ¿no? No, No no, sé, una yo cosa, no tiene nada que ver. la bioclimática pasiva es el tema del concepto del diseño. No entra ninguna tecnología. Es, a ver, para ser un poquito gráficos, ¿no? Es edificar una casa, por ejemplo, supone una casa unifamiliar, y lo que vamos a hacer es, con un aislamiento muy interesante, muy potente, para que haya que aportar, no tenga pérdidas energéticas. O sea, tú Ujú. calientas a lo mejor una pequeña estufita de peles, una cocinita económica, y ya te basta, ¿no? O tengas un invernadero orientado al sur y en invierno, perdona, que hace un frío que pela, pero sale el sol, entra el sol, pero no entra el frío, y entonces con muy pocos recursos económicos y muy pocas emisiones de CO2 puedes llegar a tener, es diseño puro, ¿no? Hay más cosas, ¿no?, que se pueden hacer. Y en verano, por ejemplo, haces una vivienda que tenga muy buen aislamiento, que no deje pasar el sol, pero que tenga una ventilación. Existen el pozo canadiense, existen muchísimas técnicas de extraer el aire caliente de arriba con una especie de Como molino, ventilador o... un molino además que son
funcionan solo sin energía, existen técnicas, ¿no? Y eso es bioclimática, ¿no? Y luego, muy importante también la orientación que te digo, ¿no? Sí. Pues con esto te puedo decir ejemplos de viviendas que el gasto energético al año es ridículo, pero es ridículo, de verdad, pero poquísimos euros, ¿no? Y esto ya, te digo, es el diseño bioclimático, no es necesario. También es verdad que todos estos conceptos están muy aplicados a zonas rurales. Las zonas urbanas es más complicado Claro, eso estaba porque pensando yo, porque no todo el mundo puede tener una casa unifamiliar con jardín y tiene que vivir o quiere vivir en una ciudad. Entonces, igual en un edificio eso es sí, complicado. estamos hablando del máximo, de lo mejor de lo mejor. Luego, uno a veces hay que hacer concesiones cuando tenga más remedio. En las ciudades, por ejemplo, en obra nueva, ahora, por ejemplo, los edificios que se hacen de madera, que se está haciendo un montón por Madrid y Barcelona, proyectos de cooperativas, Ujú. de derecho a uso, etcétera, etcétera. El sistema que priva es una especie de estanqueidad, un cerramiento por estanqueidad, que yo no lo considero rural, lo considero más urbano, porque es verdad que en las zonas urbanas el aire está más contaminado, ¿no? Sí. Y entonces lo que tienen son unos filtros bestiales, tienen unos sistemas de filtración y recirculación del aire interior súper potentes, ¿no? En estos casos lo que ocurre es que el aire interior tiene mejor calidad que el aire exterior. Ya. En una zona rural, Bueno, no. En una zona rural abre claro las que en una ventanas, zona rural quieres ventilar, ¿no? ventila, pero es que en estos lugares casi es mejor no ventilar, ¿no? Entonces, en las zonas urbanas. Entonces, ya digo que todo esto los técnicos lo tienen, lo deben saber y lo deben aplicar, ¿no? Es verdad que hemos creado un monstruo en las ciudades y hay que defenderse. Y entonces, Ya. estos edificios ahora son burbujitas porque, claro, tú no puedes dejar pasar la porquería que hay por ahí fuera. Mm, total, total. ¿Por qué debemos ir más allá de lo sostenible y trabajar con el concepto de regenerativo? Porque es verdad que esa palabra también ahora suena un montón, Sí. pero uno se piensa que tiene que ver como con la huerta y ya No, está. claro, es que, ¿sabes qué pasa? Que es muy fácil de explicarlo con algo gráfico, ¿no? Nosotros fuimos pioneros, hablábamos de sostenibilidad hace 25 años como, como, como una especie, como la respuesta a este impulso tan grande que había a nivel industrial, a nivel de imponerte tecnologías, de imponerte sistemas, en nuestro caso constructivos, industriales, tóxicos, etcétera, etcétera, ¿no? Poco a poco el sistema capitalista, bueno, no capitalista, pero todos los sistemas fagocitan, ¿no? Asumen, lo despojan de la El esencia sentido, sí. y del sentido y se lo quedan, ¿no? Y entonces apareció lo del desarrollo sostenible, ¿no? Claro, porque se sospechaba que lo de sostenibilidad era no desarrollarse. Sí. Y claro, sin lo de desarrollo, el sistema se derrumba. Hay que desarrollar, hay que sacar nuevas cosas, nuevos Más, inventos, más, más, etc. más. Y salió lo del desarrollo sostenible, que bueno, era como lo de inteligencia militar. Bueno, era un sinsentido, ¿no? Entonces nosotros, claro, decíamos, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Y seguíamos hablando de sostenibilidad, sostenibilidad. Si te das cuenta, ya no se ha hablado tanto de desarrollo sostenible. Ya. Ahora ya se habla de sostenibilidad. O sea, de alguna manera nos ha tocado en esta vida a ir un poco encaminando. Lo que pasa es que los que vienen detrás van despojándolo del sentido, ¿no? Entonces hace años empezamos a trabajar el concepto de la regeneración y es muy fácil de explicar. Cuando tú tienes números rojos en el banco, tú no puedes ser sostenible, tienes que regenerar. Y en el planeta está pasando esto ahora mismo, ¿no? Ya no podemos sostener, hay que regenerar. Ya. Entonces, mientras que la arquitectura o la vida sostenible es sostener, la vida y la cultura regenerativa es generar más de lo que toca, porque si no, nos reponemos. Entonces estamos en números rojos en el planeta. Es así de sencillo. Lo explico así, más que nada, porque es la manera más fácil de entenderlo, ¿no? Entonces, por esto existe la agricultura regenerativa, existe la arquitectura regenerativa, existe este concepto que hoy en día se está empezando a desarrollar y que también ya se empieza a, a- a, como a fagocitar por el sistema, ¿eh? Sí. Dentro de Insisto, nada, habrá que inventarse otra palabra nueva. y no digo capitalismo porque ya he hablado antes de los chinos, Sí, da igual. y sí existe ¿cómo le llaman? El desarrollo regenerativo, le llaman ya, claro, lógico. Pero bueno, yo recomiendo encarecidamente a quien nos escuche, a las personas que nos escuchen, que se lean el libro de Daniel Wall,
Diseñando Culturas Regenerativas, que es una especie de Biblia y de librito donde se explica muy bien, Daniel lo explica perfectamente, y buscar también los artículos y textos de Daniel Wolf en Internet, porque explica muy bien qué es esto, ¿no? De hecho, si tú te planteas, o sea, ahora por ejemplo, cuando la gente está haciendo esta arquitectura regenerativa, estás viendo cómo plantean proyectos en los cuales van a dar más de lo que se coge para poder, porque siempre que haces algo, coges del medio ambiente, haces una casa, vas a coger piedras o madera, lo que sea. En la arquitectura energética se va muchísimo más allá. A nivel energético se genera más energía de la que toca, bla, 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 etcétera, etcétera. Porque estamos en números rojos, estamos en una deficiencia. Entonces hay que tenemos que generar biodiversidad, tenemos que generar sistemas sociales cohesionados. Todo esto está desbaratado ahora mismo. O sea, tenemos que generar esto. Muchísimos comportamientos y actitudes y movimientos están ya dentro de esa cultura regenerativa, porque están dando y haciendo más que para poder otra vez, a nivel biodiverso, generar me repito, esta biodiversidad, porque es que está muy, muy, muy tocada, ¿no? Entonces, insisto que leeros este libro, que es muy interesante. Pues lo hemos apuntado, lo dejaré luego en las notas. Y yo hago una pregunta al final siempre a todas las personas que entrevisto y es, ¿cuál es tu anhelo con este proyecto, con esta revista, con este medio de comunicación? ¿Y Pues, por qué haces, y cómo quieres que sea el mundo y por eso haces lo que haces? pues fíjate, somos una especie como de quinta columna, ¿no? Sí, bueno, ya, yo lo tengo muy asumido, desde muy pequeñito ya sabía que me tocaba hacer esto y básicamente Ecohabitar surgió por esto. Pues si no hubiera sido Ecohabitar, hubiéramos hecho otra cosa parecida, ¿no? Porque yo siempre ya sabía, como me metí dentro del mundo de la comunicación, pues ya dije, pues ya me quedo aquí, ¿no? Pues me podía haber hecho agricultor también, tranquila, sin ningún problema, o leñador, o constructor, cualquier cosa, ¿no? Pero siempre hubiera estado trabajando dentro de estos parámetros, ¿no? Que ya te digo que han ido como evolucionando. A mí me ha interesado siempre mucho el aspecto social, el tema, hemos estado viviendo en una ecoaldea durante 8 años, Ecohabitar, y bueno, nosotros hemos pertenecido a la Red Ibérica de Ecoaldeas durante mucho tiempo. Ahora estamos un poquito más alejados porque ya estamos como aplicando todas estas cosas dentro de nuestro entorno de, vecinal, ¿no? Y de bioregión, ¿no? Comarcal, ¿no? Y bueno, Covitar fue la idea es lo que sabíamos. Todo esto fue muy divertido porque mi pareja y yo queríamos hacernos una casa hace muchos años, casi 40 te diré, pero como estábamos ya muy, muy convencidos de que nosotros, nuestro planteamiento era totalmente pues ecológico, pues queríamos hacer una casa ecológica. Y el problema estaba que nadie sabía hacer una casa ecológica. Eso fue terrible. Además fue en Mallorca, ¿no? Y nada, pues eso, tirando de no internet, porque no existía internet, o sí existía, pero era todavía aquella que iba a modem a pedales. Y empezamos, leímos libros, empezamos pim pam, y nos metimos poco a poco, empezamos a generar, a trabajar en una ONG que se dedicaba también a esos temas, empezamos a hacer talleres y cursos, empezamos a contactar con profesionales. Yo recuerdo una anécdota muy divertida allí en Mallorca, que estaba buscando el mortero de cal, y había existe, un ICMAL se llama, que es un fabricante de cal, de mortero, de cal viva y morteros de cal y también pinturas y tal. Y yo me acuerdo que los encontré y era gente que se dedicaba a hacer cal para el patrimonio, para restaurar el patrimonio. Claro. Y yo les dije, pero bueno, si vosotros estáis haciendo un material ideal para la bioconstrucción, ¿y eso qué es? Me decían, qué graciosos. Y yo dijo, pues mira, le explico, pues venga, va, pumba. Y hicimos, me acuerdo que me contrataron un arquitecto alemán para coordinar la edificación de una casa con criterios de bioconstrucción, pero que en esa época no podían trabajar los arquitectos alemanes y tal, y trabajamos con el mortero de cal, y bueno, entonces nosotros hicimos la casa, y nada, y un día pues ya dijimos, vamos a hacer una publicación. Y empezamos poquito a poco y ahí está, Ecohabitar, 25 años casi. Porque antes también hicimos Rehabitar, que era lo mismo,
como otros 2 o 3 años, entonces casi ya son los 25 años. Y ahí está, y ha ido evolucionando, el mundo de la bioconstrucción ha evolucionado muchísimo. De hecho, yo siempre, no yo solo no, muchos compañeros y nosotros decíamos que algún día confluiría la arquitectura convencional con la bioconstrucción. Cuidado que cuando se habla hoy en día de arquitectura sostenible, que hoy en día no es bioconstrucción, ¿eh? Incluso a veces que se habla de bioconstrucción y no es bioconstrucción, es que es todo un poquito complicado. Piensa que es un concepto que no está regulado. No es Claro, como sí, es como antes lo de todo el mundo ponía bio a claro, todo y hasta que la gente pues no se daba en la cuenta. alimentación está regulado, hay un consejo regulador, pero en la construcción no hay. Entonces, existió la arquitectura convencional y luego nosotros empezamos a trabajar en la construcción y poco evolucionando y ciertos conceptos que nosotros que ya teníamos planteado dentro de la construcción se han ido incorporando a la arquitectura convencional, ¿vale? Yo le llamo Ujú, arquitectura convencional, no sostenible, ¿vale? ya, Y se han ido, no todo, pero fueron rebajando poco a poco las necesidades, los tóxicos, que sí. todavía hay en la convencional, se fueron el tema de la eficiencia energética se fue, o sea, nosotros Sí, ya, ahora se tiene en bueno, cuenta. lo que se hacían las viviendas de bioconstrucción de hace 25 o 30 años eran ya con una eficiencia energética bestial. No te digo que el 100%, pero estaban por el 80 o estaban muy arriba, ¿no? Porque era una premisa, ¿no? Que las casas fueran muy eficientes. Y ahí pues empezamos y ahí seguimos y estamos pues y ya digo que el sector ha ido incorporándose. Al principio era gente como muy, muy poco reglada, arquitectos, constructores, gente afín, pero poco a poco empezaron a aparecer, empezó a aparecer ya formación. Ahora mismo sí que existe una buena formación para arquitectos, incluso algunas universidades ya tienen algún máster. Ujú, Hay también, está pendiente y queda un poco flojo todo el tema de la FP. La formación profesional está muy, muy floja ahí, no han entrado, mientras que en otros países como Francia y Alemania sí que han entrado y entraron a saco. Aquí la formación es totalmente independiente por entidades que hacen cursos de formación pues, de ya. tratamiento de morteros, de pintura, de aplicaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, ahora mismo, por ejemplo, hay muchísimos profesionales, ahora no hay ningún tipo de problema con este tema. Hay muchos arquitectos y arquitectas, sobre todo arquitectas además, que tanto interiorismo como obra nueva, como rehabilitación, etcétera, etcétera. De, esto os recomiendo, tenéis un directorio en Ecovital, en la página Sí, nuestra, y donde además tú en los emails que mandáis, muchas veces al final vienen los talleres que hay sí, en la siguiente temporada y en qué zona, entonces como que de repente te puedes apuntar si es, te... es una selección nada empírica, totalmente subjetiva, porque como no está regulado ese tema, pero desde Ecovital que nos han otorgado esa credibilidad, pues porque hemos Ujú. intentado Sí, por bueno, todo los años y que si lo ser haces de forma sinceros. seria, evidentemente al final eres un referente. Sí, vamos mirando y analizamos, vemos si la empresa y el profesional tienen realmente un compromiso medioambiental y lo vemos. Entonces vemos si, pues sí, venga, pum, para adentro. Entonces hay montones, en cualquier comunidad tienes un profesional. Qué bien. Pues yo creo que lo vamos a dejar aquí. Es evidente que es un tema que da para mucho, porque claro, si te pones a pararte en cada material, en cada tema de diseño, en cada, ¿no? Es como muy largo, pero bueno, a mí me gusta que la gente tenga como pinceladas y ya si tiene más interés y quiere profundizar, Sí, pues sí, tenéis la web, que tiene un montón de cosas dispares y dispersas y la verdad es que se aprende muchísimo, tiene artículos de un montón de cosas. Y nada, darte las gracias por este ratito. Irene, un placer. Me ha encantado, he aprendido un montón, he tomado un montón de notas. Así que nada, apuntaré todo y bueno, que nos digas un poco dónde se pueden encontrarte Sí, bueno, en ecovital.org es fácil, ahí estamos, ahí. y tenéis alguna red social o es casi todo por Sí, la web. sí, tenemos Facebook, tenemos el Instagram y el LinkedIn. Y ya está, no más. Ah, y el YouTube también. Ah, en YouTube algún vídeo, vale. Ahí hemos colgado algunos ejemplos de viviendas en fotografías y con Eso texto. está bien, porque la Y gente así se puede hacer como una idea visual casas de que estas luego para lo... ponerte los dientes largos, que digo yo. Ya, sí, de bueno, igual esto no va a poder ser en esta vida, pero... Bueno, pero uno se acerca.
Pues muchísimas gracias, Tony, por este ratito. Irene, un placer. Un placer. Adiós. Diente de león. Silvestre, medicinal y transformador.